Hola, buenos días. Ya estamos aquí para continuar estudiando acerca de la palabra. El domingo pasado también hubo problemas con el audio. La imagen se veía de cabeza. Esperemos que esta ocasión no ocurra nada así. Estoy viendo que el audio está activo. Estoy viendo que estoy derecho, ya no ando en China. Ojalá el Señor nos bendiga y por eso vamos a pedirle que nos guíe a través de la oración. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque sin ella no tendríamos dirección, no tendríamos luz, no tendríamos tu consejo directamente guiado por tu Santo Espíritu para poder vivir la vida cristiana y enfrentar todos los problemas y angustias que trae el modelo del mundo. Te agradecemos, Señor, por tus cuidados y bendiciones que tienes de nosotros y te pedimos atrapes nuestra mente, nuestro corazón, quites cualquier cosa que pueda distraer nuestra atención y estorbar el ministerio del Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, te pedimos tu bendición para el estudio, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por quien también te damos gracias. Amén. Ok. Vamos a hacer un repaso un poquito más detallado porque la vez anterior el audio llegó hasta el minuto 15, entonces todos los primeros 15 minutos del estudio no hubo audio. Y bueno, vamos a tratar de reponer de una manera rápida todo lo que no pudimos pues ver con detalle la vez anterior. Sí, estamos viendo el estudio que se llama El Camino de Victoria. Y así nada más de entrada, fíjense que me faltó, de aquí es donde me van a tener que tener paciencia, porque se fue para allá, ahí está ya. Dice, el estudio se está basado en Romanos 8:37, que dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El contexto de este versículo es todo aquello que pudiera parecer que nos pudiera apartar del amor de Dios y de estar en comunión con Él, pues no tiene nada sobre de ello, porque el Señor es el que nos ha dado total victoria. Por eso es que dice antes. Dice, en todas estas cosas, todo aquello, muerte, angustia, todo lo que nos dicen los versículos anteriores, dice, somos tiempo presente, continuo, dice, somos más que vencedores. O sea, no solamente vencedores, sino más que vencedores. Y por medio de aquel que nos amó, esto es, el Señor Jesucristo. Y fíjense que este estudio es como la otra cara de la moneda del estudio anterior que vimos, que fue Cristianos que fracasan. Este que habla acerca del camino de victoria es el camino del cristiano espiritual. Y no, ninguna persona, así como no puede llegar a Dios sin Cristo, cualquier persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador no puede vivir la vida cristiana sin Cristo. Y por eso es que dice aquí, por medio de aquel que nos amó. Si alguna victoria hay en la vida, es por medio del Señor Jesucristo. Solamente a través de Él, dándole el primer lugar en nuestro corazón, atendiendo por medio de la fe en sus promesas, que podemos vivir la vida cristiana. Vivir la vida cristiana en la carne, como vimos en el estudio anterior, en la lección 46, es de fracaso, de frustración, de desmayo. Realmente sería una vida triste, porque el saber que ya somos salvos y vivimos pues entregados a las pasiones de la carne, pues no debe de ser nada agradable. Y este estudio lo que nos habla es de la victoria que tenemos en Cristo. Y ahí es en donde nosotros tenemos que prestar nuestra atención. No en lo malos que somos, sí tenemos que tener atención a que
somos malos en la naturaleza, pero más atención es, como dice también la Escritura, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, esto es, en Jesucristo, porque en Él somos más que vencedores. Sí, estamos ya di la introducción, no ahondemos más en esto, ¿sí? Vimos cuáles eran las marcas del cristiano espiritual y es uno que manifiesta las siguientes características, ¿sí? Está muy cerca de Dios y en comunión con Él, ¿sí? Ay, no alcanzo a leer. Su principal interés está en las cosas de Dios y no en las terrenales. Y eso es realmente lo que distingue a un cristiano espiritual. Si bien vivimos en el mundo, no somos del mundo. Y tenemos la atención puesta en las cosas de Cristo. ¿Por qué? Porque con Él estamos sentados en los lugares celestiales. Si bien hay que atender las cosas de la tierra, no nos dominan y más bien buscamos las cosas del cielo. Tiene el anhelo de conocer a Cristo cada día mejor. Es, como decíamos la vez anterior, cuando anda uno de novio, lo que uno quiere es conocer más y más y más a la novia o al novio, ¿verdad? Y platican horas. Yo me acuerdo que con Pili, eran horas y horas y horas de platicar y no de discutir, sino de saber cómo piensa uno. Bueno, lo mismo sucede con el Señor. Por eso es que muchas veces dicen, estás en la etapa del enamoramiento con el Señor. Y sí, así es. Queremos saber qué piensa el Señor, tenemos hambre por su palabra, queremos saber lo que la Escritura dice acerca de Él, porque queremos saber más de Él, para tener más intimidad con Él, ¿sí? Y eso es de lo que nos habla este punto. También el cristiano espiritual es sensible a la guía del Espíritu Santo por medio de la Escritura y le hace caso. Que esa es la diferencia entre el creyente carnal. Él puede tener el conocimiento intelectual de la Escritura, pero no hacerle caso a la Escritura. En cambio, el creyente espiritual, ¿sí?, se entera de lo que dice la Escritura y le hace caso. ¿Cómo le hace caso? Obedece. Entonces, si él lee en la Biblia algo y la voz del Espíritu le habla dentro y le dice, esto es necesario hacer, dice, yo lo quiero hacer, y lo hace. ¿Por qué? Porque está en comunión con el Señor, porque se agrada del Señor Jesucristo y quiere agradar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es una amistad. Acuérdense que el Señor dijo, ya no os llamaré siervos, sino amigos. ¿Por qué? Porque les he revelado todas las cosas. ¿Y para qué te revelan las cosas si no las vas a atender? Pues entonces no tendría ningún sentido. El que el Señor nos revele su voluntad es para que la atendamos, la sigamos y caminemos por ella. Puede ver las cosas como Dios las ve, sabe escoger lo bueno. Las alternativas o las opciones para un creyente espiritual no es escoger entre lo malo y lo bueno, sino escoger entre lo bueno y lo mejor, lo excelente. Entonces la meta para un cristiano espiritual es siempre la excelencia. Y la única manera de alcanzar excelencia es escoger siempre lo mejor. Y para eso hay que pensar, esto es, ejercer la mente de Cristo que ya nos fue dada en el momento que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo para que Él tomara el control de ella. Y por eso es que puede ver las cosas como Dios las ve y
siempre escoger lo bueno o lo excelente. Y ahí están los pasajes que vimos ya la vez anterior, y los que los quieren repasar, ahí están. ¿Sí? Una marca del creyente espiritual es que demuestra en su vida el fruto del Espíritu Santo. Ahí está, Gálatas 5, 22 al 23, que todos conocemos. Si no al dedillo, sabemos de qué habla el fruto del Espíritu Santo. Como se ha enseñado ya en muchas ocasiones, no es los frutos del Espíritu Santo. Este fruto es un fruto completo e integral. No puede darse una cosa y la otra no. Y decir, bueno, en esta área de mi vida, pues todavía no. O lo tienes o no lo tienes. Si no lo tienes, pues a lo mejor es que eres carnal. Si lo tienes, hay que ejercerlo, practicarlo, porque esa es la voluntad revelada de Dios. ¿Sí? Vimos que uno es el amor. Allí en Efesios 4:32 vimos que en el amor va incluido el perdón, y que una característica del cristiano espiritual es que manifiesta el amor entre los demás creyentes, principalmente es a través del cuidado y perdón mutuos. ¿Sí? También el gozo y la paz, que explicábamos que esto va unido, el gozo y la paz no pueden estar separados. Decíamos que el gozo es un estado del alma que no depende de las circunstancias, y la paz también lo es. Por ahí nos platicaban hace muchísimos años de un misionero que estaba con su familia allá en Chile en los tiempos de Pinochet, en donde las cosas se pusieron muy, muy difíciles. Y le escribían y le decían que cómo estaban las cosas, que si no tenía temor por su seguridad física. Y él contestaba que no tenía temor, porque él estaba seguro que estaba en el centro de la voluntad de Dios, y ese es el lugar más seguro. ¿Sí? Entonces, cuando uno está teniendo comunión con el Señor, uno está seguro de que está siguiendo su voluntad revelada, las instrucciones que el Espíritu Santo nos da, pues no hay lugar al temor, no hay lugar a la angustia o a la tristeza o todo aquello que el modelo del mundo se encarga de estar produciendo. Para un cristiano espiritual, el estado normal del corazón y de la mente es gozo, esto es completa satisfacción de la voluntad de Dios, y la paz, que es la tranquilidad de la confianza. Un niño no tiene intranquilidad porque le vayan a dar su mamilita. Él pues nomás llora y espera que le den su lechita, ¿verdad? Él no sabe si su papá lo consiguió, si su mamá no tiene. Él pide y recibe. Bueno, lo mismo sucede con el creyente cuando realmente está descansando en el Señor. Su estado es de completa confianza en el Señor. Bondad, esto es benignidad. Hablábamos acerca de que la bondad es esa actitud que se tiene hacia la concesión del bien hacia el prójimo. Lo que el mundo enseña es primero tú, después tú, y si se puede también al final tú. Y la bondad no, la bondad es esa actitud de conceder el beneficio a los demás, que es lo que el Señor a final de cuentas nos enseñó a través de su vida mientras estuvo aquí en este mundo, y cómo ha sido revelado a través del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que Él tiene esa actitud de conceder el bien a pesar de lo malo que es una persona. Solamente el Señor puede ofrecer el perdón y la salvación al que es malo por naturaleza,
al que continuamente trata de apartarse de él. Ninguno de nosotros lo haríamos en forma natural, pero los cristianos son los únicos que aprenden en cabeza ajena y que pueden perdonar así como fuimos perdonados en Cristo. También viene la fe o fidelidad, que es la confianza. El Señor se ha revelado de una manera muy clara, ¿sí?, que Él quiere que conozcamos todas el amor del Señor y todo lo que va acompañado con ese amor, y que tengamos confianza en su voluntad. Decíamos la vez anterior que la vida sin fe no es vida cristiana. La vida cristiana siempre va acompañada de fe. Dice la Escritura: mas el justo por la fe vivirá. Y sin fe es imposible, fíjense cómo dice, es imposible agradar a Dios. Puede ser que seamos de la familia de Dios por medio de la fe, pero si nosotros nos apartamos del Señor y vivimos la vida cristiana o la vida espiritual sin fe, no agradamos a Dios. No somos amigos íntimos de Dios, aunque posicionalmente lo seamos, en la práctica no lo somos. Y el último punto que vimos la vez pasada fue templanza o dominio propio. Esto es, veíamos que es el tener el control de las pasiones que batallan en nuestra alma. ¿Sí? El apóstol Pablo daba un ejemplo que decía que él no dejaba que su cuerpo tomara el control, sino que lo sujetaba y lo golpeaba. ¿Sí? O sea, que se daba sus trancazos con su nopal en la espalda. No, para nada. Esa figura que él nos estaba poniendo en ese ejemplo es cuando se doma a un animal salvaje. Lo primero que tiene que aprender un animal que no está domesticado es que él no tiene el control, que el control lo tiene el propietario. Y por eso es que pues hay diferentes escuelas con respecto a domar a un caballo. Algunos lo hacen a la fuerza y a golpes, otros lo hacen no dejando que haga lo que él quiera, sino amablemente decirle: tú no puedes hacer lo que tú quieras, yo te digo lo que hay que hacer. Y el caballo lo aprende. Es en ese sentido que es domar el cuerpo. Y para eso se requiere la templanza o el dominio propio. Una persona que no tiene templanza o dominio propio es aquel que se deja llevar por los sentimientos. Y vienen las circunstancias difíciles y se deja arrastrar por las circunstancias o por los sentimientos. Y pues eso no es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. El creyente espiritual ve venir la tormenta, ¿sí? O sea, no se va a tirar al agua, ¿verdad?, donde está toda la tormenta, pero no se va a ir a esconder, sino va a esperar las manifestaciones del Señor a través de las circunstancias. ¿Por qué? Porque está convencido de que todas las cosas le ayudan al creyente, a los que han sido llamados por Él. Y hasta aquí nos quedamos la vez anterior. Ahora vamos a continuar. Este fue un resumen de... ¿cuánto? De 20 minutos. Ok. ¿Cómo puede un creyente llegar a ser espiritual? Esta es la pregunta del millón, porque lamentablemente muchos creyentes, y sobre todo al inicio de la vida cristiana, y muy al inicio de la vida cristiana, no se hacen esta pregunta. Se empiezan a hacer esta pregunta cuando empiezan a razonar.
¿sí?, la vida cristiana. Y cuando uno razona las cosas, pues uno las examina, las analiza, pero si se examinan en base a la sabiduría humana, que es terrenal, animal, diabólica, dice la Escritura, pues siempre se van a llegar a conclusiones que a veces son equivocadas. Y no falta un creyente que se diga, bueno, ¿y cómo puedo yo llegar a ser un Pablo, o un Lucas, o un Pedro, o un Tito? Y se ponen las miras altas, ¿verdad? Porque a lo mejor quieren llegar así, pero ¿cómo le hago? Bueno, esta no es la verdad, bueno, es la verdad absoluta porque es la de Dios, pero no agota el tema. Vamos a ver nada más 4 puntos que nos pueden ayudar, ¿sí?, a formar en nosotros los hábitos que nos pueden llevar a depender del Señor y no de la carne. Lo primero es, un cristiano debe conocer lo que Dios ha hecho por él para que él pueda ser victorioso. Y este texto ya lo hemos visto varias veces, sin embargo, vamos a volverlo a ver, ¿sí? Ahí nos vamos a ir a Romanos 6, 3 y 6. Déjenme llegar. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Esto ya lo explicamos muy bien en la lección 46. Tenemos que saber que ya hemos sido bautizados en la muerte del Señor. Esto es, hemos sido inmersos en su muerte. Estamos totalmente identificados con Él, ¿sí? Estamos de acuerdo en que la paga del pecado es la muerte, que alguien tiene que morir, y ese que muere es el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando le decimos, Señor, creo que merezco el infierno, sálvame, perdóname y dame una nueva vida, bueno, ahí estamos siendo bautizados en su muerte. Y el versículo 6 que dice, sabiendo esto, nuevamente, conocimiento, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y aquí nos dice el para qué. Para que el cuerpo del pecado, en el 6, ¿sí?, sea destruido. Ya explicamos que esa destrucción no es como lo piensan los testigos de Jehová, sino que sea inhabilitado. Esto es, anulado el poder que el cuerpo de pecado pudiera tener sobre el cuerpo que tiene la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Dice, a fin, sí, este es el propósito más fino, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, antes de conocer a Cristo, sí, en la carne servíamos al pecado. Ahora, en el espíritu ya no servimos al pecado. ¿Por qué? Porque ese hombre que quería servir al pecado ya está crucificado y juntamente con Cristo. Y el poder que tenía sobre de nosotros ha sido anulado, a menos que se lo volvamos a dar. Acuérdense lo que pasó ahí en el huerto del Edén. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Pues le hicieron caso al diablo, ¿verdad? Y le entregaron aquello que no le pertenecía al diablo. La creación fue hecha por el Señor y puso al hombre como el administrador. Y Adán y Eva le dijeron, no, nosotros no queremos eso, toma, administralo tú. Y el diablo dijo, ¿cómo no? Yo se los administro. Y resulta ser que con eso que hicieron Adán y Eva
fue un elemento que el diablo utilizó para tentar al Señor cuando estuvo en el desierto. Él le dijo, ¿ves todos estos reinos? Me fueron entregados a mí. ¿Quién se lo entregó? ¿El Señor? No, se los entregó el hombre. Dice, a mí fueron entregados, y si postrado me adorares, yo te los voy a dar. Fíjense la osadía del tipo ese. Bueno, si lo hizo con el Señor, ¿ustedes creen que sus demonios se van a tentar el corazón para no hacerlo con nosotros? Pues claro que no, son audaces y astutos. Pero aquí lo dice bien claro. Tienes que saber que ese poder ya no tiene efecto sobre ti, excepto que tú se lo des. Cosa que en teoría no debería de suceder. Dios le ha dado un nuevo corazón, una nueva mente y una nueva voluntad. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y por eso es que dice, tenemos un nuevo corazón, una nueva mente y una nueva voluntad. Todo lo que nos controlaba y nos llevaba a la perdición ya pasó, pero nosotros tenemos que saberlo, porque si no lo sabemos, pues no tiene ningún efecto. Es como en la Ciudad de México. La verdad es que los 2 primeros vagones del metro son para mujeres, pero si llega una señorita, una señora provinciana que no lo sabe, ¿dónde se va a subir? Pues cualquier vagón, ¿verdad? ¿Y a qué se arriesga? Pues a que le falten el respeto. ¿Por qué? Porque los primeros vagones, sí, son para las damas y los niños, que se supone que están más seguras, que dicen que las peleas se ponen más fuertes que en los otros vagones, ¿sí? Pero esa es harina de otro costal. Dice, el poder de la vida vieja en él ha sido quebrantado. Ya lo vimos en Romanos 6:6, ¿sí? Vive en él el Espíritu Santo para ayudarle. ¿Qué dice Juan 14:26? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense aquí que está bien claro el ministerio del Espíritu Santo, y por eso es que Dios nos compartió su Santo Espíritu. Dice, Él os enseñará. Esto es, cuando alguien te enseña es que te muestra el camino a seguir. Entonces, Él nos va a mostrar cuántas cosas. Todas las cosas. Esto es, tampoco piensen que nos va a enseñar la teoría de la relatividad. Cuando habla todas estas cosas es acerca de la vida con Cristo, acerca de la vida espiritual, ¿sí? Entonces, con respecto a eso, nos va a enseñar todo lo que necesitemos. Dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ya dijimos en un estudio anterior que las palabras del Señor están llenas de promesas y son promesas de victoria. Y por eso es que es necesario que nosotros estemos atentos a no contristar el Espíritu Santo, a no apagarlo, que es finalmente lo que va a ser el que vive según la carne. Pero el que vive según el Espíritu continuamente está atendiendo esto y siempre va a tener los recursos,
los mecanismos, los medios y los modos de Dios para tener victoria en medio de este mundo pecador. Cristo mismo está en él y desea vivir su vida. Efesios 3, 17 al 20. ¿Qué dice? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquí está la voluntad revelada de Dios, que Cristo es la voluntad de Dios, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. ¿Para qué? A fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿qué amor? El de las margaritas de me quiere, no me quiere, me quiere, el amor que enseña el mundo, el amor entre una mamá y un hijo. No, aquí este amor del que habla es el amor de Jesucristo. Ese amor que en otra parte de la Escritura dice que ya ha sido derramado en nuestros corazones. Ese amor sí es el fundamento, el cimiento, ¿sí? Que va sobre el cual vamos a construir la vida cristiana. Dice, seáis plenamente capaces de comprender. ¿Con cuántos santos? Con todos los santos. Esto es una experiencia para todo aquel que se allega a Jesucristo por medio de la fe. Dice, ¿cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura? Órale, yo la primera vez que vi este versículo dije, ay, ya me metieron en otra dimensión. ¿Cuántas dimensiones acostumbramos a tener? Alto, ancho, ¿sí? Y profundo, ¿ok? Y aquí nos dice ancho, largo, profundo y alto. Órale, ¿qué significa esto? Bueno, está introduciendo una nueva dimensión que es la profundidad del amor, del propósito de Dios que trasciende el tiempo. Todas aquellas promesas que les fueron hechas a los creyentes cuando el Señor anduvo en medio de nosotros, siguen vigentes hasta el día de hoy y seguirán vigentes hasta que Él regrese nuevamente. Por eso es que en Hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que es apto para salvar a todos aquellos que se llegan a Él. Y esto es algo maravilloso, porque cuando yo leo una promesa, cuando yo leo una acción que el Señor hizo por sus discípulos, por todos aquellos que empezaron a vivir por medio de la fe, se me aplica a mí también. A lo mejor en diferentes circunstancias, a lo mejor de una manera distinta, pero de que también son promesas para mí, también lo son. Y si yo confío en el Señor, las tomo para mi vida y llegará el momento en que yo lo experimente en la vida material. Y eso es algo maravilloso. Y dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense cómo en el versículo 17 dice
que estamos arraigados y cimentados en ese amor. Y en el 19 dice, y de conocer el amor de Cristo. Pues entonces, ¿cómo explicamos esto? Bueno, el 19 habla de la experiencia diaria. Hay que tener una relación con Dios y una experiencia diaria con Él. Una cosa es levantarse en la mañana, hacer tu oración, ponerte en manos del Señor, salir de tu casa y vivir en tu propio criterio, en tu voluntad que es de sabiduría humana, terrenal, animal, diabólica, ¿sí? Después llegar en la noche y decirle al Señor, Señor, pues te pido perdón porque hice esto, dije esto, hice esto otro, a que si tú, ¿sí? Estás consciente de todos los riesgos que pueden ocurrir durante el día y permaneces voluntariamente y conscientemente buscando la voluntad revelada del Señor para tu vida, ¿sí? Dice la Escritura, sabe Dios librar de tentación a los piadosos. No tienes que preocuparte por un montón de cosas cuando tu preocupación es vivir en comunión con tu Salvador. Y por eso es que dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, esto es, nada de lo que el mundo te enseña lo explica, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense que no dice, para que seas lleno del Espíritu Santo. Bueno, sí, pero es más, lleno de todo Cristo. Sí, pero es más, de Dios Todopoderoso, del Creador, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que reveló que su voluntad era, ¿sí?, habitar el corazón de las personas para dirigirlos, formar en ellos el carácter de su Hijo Jesucristo, y que cuando estén en su presencia, pues lleguen como que a su casa, ¿verdad? Y digan, honey, I'm coming. O sea, no llegar como un extraño, ¿verdad? Cuando tú llegas a un lugar que no conoces, pues llegas así medio tímido, medio que no sabes ni dónde está el baño, ni nada de eso. O sea, el propósito de Dios es que cuando lleguemos en su presencia, sepamos cuál es nuestro lugar, sepamos en dónde están las cosas, qué podemos esperar, qué no podemos esperar, y sobre todo que el gozo, la paz y el amor sean permanentes en nosotros. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener una naturaleza pecaminosa que nos aleje del Señor. Y eso para mí es maravilloso. Es una revelación que realmente sostiene, consuela y guía en la vida cristiana. Pasemos al siguiente punto. Un cristiano debe confiar en las promesas y el poder de Cristo. Romanos 6, 11 y 12. Vamos a ver qué dice. Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es muy importante que confiemos en esto. Esto es, vamos a desglosarlo un poquito. Dice, consideraos, considérate, o sea, piensa que ya es, ¿sí? Ya me perdí el texto, aquí, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esto es, por un lado me considero
acepto la condición de que estoy muerto para el pecado y que estoy vivo para Dios en Cristo Jesús. Entonces, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Fíjense cómo dice, no reine. ¿Qué significa esto? Dice, aquel que reina es el que tiene una voluntad que hace que se cumpla. Había un hermano ahí en la congregación de México, su esposa se llama Adelita, y él cantaba esta de Adelita me quiere gobernar, y yo le sigo la corriente. O sea, el pecado te quiere gobernar. No le sigas la corriente, es lo que dice el versículo 12. Considérate que ya estás libre del control del gobierno que tiene sobre de ti. Ya no tienes que obedecer las concupiscencias de la carne. Entonces, todos los días la carne quiere tomar ese control, quiere gobernar. Está en nosotros el decirle, no, mi chata, ya no te voy a obedecer. Ahora soy de otro. Ahora quien gobierna en mi vida es el Señor. Y Él dice en su palabra, y allí estamos siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo cuando fue llevado al desierto para ser tentado. Cada vez que el diablo lo tentaba, Él decía, escrito está. Bueno, pues nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Decir, escrito está. Y solamente vamos a decir, escrito está, cuando confiamos en ello. Si no confiamos, no lo vamos a hacer. Y eso es un indicador muy claro de cuál es nuestra condición espiritual. Cuando o no sabemos o no confiamos. Si esa es la realidad en tu vida, permíteme decirte que no eres espiritual, eres carnal. Sí, aquí viene Pili a ayudarme. Gracias. Que tengo garraspera. Siguiente punto. Un cristiano debe entregar su vida completamente al Señor. ¿Qué dice Romanos 6:13? Ya estamos allí. Vamos nada más a recorrer al versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. A ver, vamos a ver qué dice aquí. Por un lado te dice que te consideres muerto y que ya no reina la antigua naturaleza en ti. Dice, ni tampoco, o sea, dos asuntos antes y ahora viene un tercero. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Esto es andar por el camino de los prevaricadores, de los perversos, como dice el Salmo 1. ¿Sí? Sino, y aquí viene, presentaos, ¿quiénes? Vosotros mismos. Aquí nadie lo va a hacer por ti. Nadie puede vivir la vida cristiana por ti. Aquellos jóvenes que porque creen que sus papás son fieles en el Evangelio, ellos también lo son, para nada. Aquellos que creen que porque ellos son fieles en el Evangelio, sus nietos también lo van a hacer, están equivocados. Cada uno de nosotros, de forma consciente, racional y voluntaria, fundamentada en la fe, debe presentarse a Dios como vivo. Esto es, que Cristo tiene el control de nuestra vida
de entre los muertos. Dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces ya este cuerpo, que en mi caso ya está bastante cansadito, bastante defectuoso, ya no debe de ser presentado para seguir a la concupiscencia, sino como un instrumento de justicia. ¿Qué significa ser un instrumento de justicia? Bueno, significa que a través de tu persona, a través de mi persona, Dios cumple su justicia. Esto es, nosotros vamos y les decimos a las personas, ¿sí?, de que hay un problema, y ese problema es el pecado, que la única solución es Jesucristo. Y a los que ya están en Cristo, decirles, la única forma de vivir la vida es a través de esto, y poner el ejemplo. No es lo mismo que yo hable un asunto teórico que lo hable por experiencia. Yo puedo hablar de teoría porque es la verdad de Dios, pero no tiene el mismo efecto el que yo diga, la Biblia dice, Cristo dice esto y yo lo hice y este fue el resultado. Yo estuve en la misma condición que tú e hice esto porque así lo dice Cristo en su palabra y este fue el resultado. Eso es lo que tenemos que hacer. Es la única manera en que realmente nosotros presentemos una prófuga, presentemos a Dios, ¿sí?, nuestro cuerpo como un instrumento de justicia. Tiene que ser un acto consciente y voluntario. Y como ya hemos dicho a lo largo del estudio, es día a día. Vamos al siguiente punto. ¿Qué pasó? Debe haber un momento en la vida de cada creyente cuando él se entrega totalmente a Dios. Vamos a ver qué dice Romanos 12, 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya el versículo 1 ya lo explicamos ahorita, anteriormente, ¿sí? Vamos a ver lo que dice el 2. Dice, no os conforméis, esto es, no te hagas a la forma. Es como cuando nosotros tomamos un líquido y lo servimos en un vaso, en una botella, en un frasco. Esa agua va a tomar esa forma del recipiente que la contiene. Bueno, nosotros vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. No debemos de hacernos a la forma de este siglo. Esto es, del esquema, del modelo del mundo, sino transformaos, hacernos a otra forma por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nosotros, hasta que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, teníamos un sistema de creencias que fue formado en nosotros a través de nuestros papás. Ellos nos dieron la forma de ver el mundo, ¿sí?, desde chiquitos hasta que nos independizamos de ellos. ¿Sí? La escuela, los amigos, el trabajo, la publicidad, la mercadotecnia, el cine, los libros, todo eso conforma un sistema de creencias y eso nos da una visión
de cómo entendemos que funcionan las cosas. Bueno, aquí nos dice, tienes que transformarte renovando tu entendimiento. Si yo no hago esto, yo no voy a entender, no voy a comprobar, no voy a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mientras yo no renueve mi entendimiento, la voluntad de Dios va a ser como una gran losa en mi espalda, como el costal que cargaba el peregrino. Esto es, la vida cristiana va a ser difícil, ardua y en algunas ocasiones hasta árida, porque la estoy viviendo en mis fuerzas. Pero el creyente espiritual, el que sigue al Espíritu Santo, el que le hace caso a Cristo, renueva su entendimiento. Y entonces, con este nuevo entendimiento que tenemos en Cristo Jesús, ejerciendo la mente que el Señor nos dio cuando nacimos de nuevo, podemos comprobar, esto es, ver por nosotros mismos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y por eso es que algunos creyentes dicen, pues ¿cómo puede ser algo bueno para mí si me hace daño? Es que tú no sabes cuál sería tus circunstancias sin la voluntad de Dios gobernando tu vida. No lo sabes. ¿Lo quieres saber? No te vaya a pasar lo que a Sodoma y a Gomorra. Entonces, mejor es renovar el entendimiento y comprobar, de acuerdo a la instrucción del Señor, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que cuando tú tomas tus decisiones en tu vida, son en base a la voluntad de Dios y no a la tuya. Porque cuando nosotros tomamos decisiones en base a nuestra voluntad, el principal riesgo es que nos equivoquemos. Y entonces ya no va a ser nada bueno, ya no va a ser ni agradable y mucho menos perfecto. Mejor es descansar en el Señor y seguirle a Él. Debe el creyente tratar de hacer cada día solo lo que el Señor quiere. 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es, nuestra vida ahora es otra. Vivimos prácticamente en otra dimensión. El creyente ya no vive a nivel de lo material, sino vive a nivel de la gracia suprema, en donde quien gobierna, quien dirige, es el Señor. Y así como el Señor Jesucristo anduvo en medio de nosotros, pero Él vivía de una manera totalmente diferente, que aún sus discípulos decían, ¿quién es este hombre? Fíjense, comían con Él, caminaban con Él, dormían con Él, y los sorprendía, porque el Señor vivía diferente. ¿Por qué las personas escuchaban las palabras del Señor? Porque hablaba con autoridad, no como los escribas y fariseos, sino con autoridad. Bueno, cuando nosotros vivimos realmente en la dimensión de la comunión con el Señor, nuestra vida es similar a la de Él. Sorprendemos a los que nos rodean. Hace que nuestras acciones, nuestra conducta les haga preguntarse, ¿por qué hace esto? Y no faltará quien se acerque a uno y diga, ¿por qué vives de esta manera?
Y entonces ahí podemos decir, esto es lo mío. Y les podemos empezar a explicar, bueno, porque yo creo en esto y le he entregado mi vida a Cristo. Y decírselo de una manera práctica, que es pues el testimonio personal. ¿Sí? Yo conocí a Cristo de esta manera, yo era así, en esta circunstancia lo conocí, le entregué mi vida y ahora mi vida es así. Se supone que es lo primero que aprende a ser un nuevo creyente, ¿sí? A redactar su testimonio y tenerlo siempre presente para dar razón de su fe cuando se le pregunte. Bueno, pues solamente el que sigue al Señor puede hacerlo. Un cristiano debe cuidar bien el desarrollo de su vida espiritual. ¿Cómo? Bueno, alimentándose cada día con la palabra de Dios, esto es, la Biblia. Así como todos los días comemos al menos una vez al día, hay algunos que comen 5 y 6 veces al día, sí. Bueno, al menos una vez al día, sí. Así nuestra alma necesita el alimento espiritual. ¿En dónde está el alimento espiritual? ¿En los libros de Coelho? ¿En los libros de Octavio Paz? ¿En los libros de la Madre Teresa? ¿En las enseñanzas de Gandhi o del Buda? No, está en la Biblia. Ningún otro texto puede realmente, está comprobado, o sea, en algún momento daremos algún estudio acerca de la veracidad de la Biblia, pero está comprobado que es un libro sobrenatural que ha sido preservado, sobrenaturalmente, ya no me des otra, Pili, gracias, preservado, no, ya no, gracias, sobrenaturalmente por Dios para que nosotros tengamos acceso a él. Debe respirar por medio de la oración. La oración no nada más es un acto religioso, sino es la única manera en que nosotros podemos realmente dirigirnos a Dios. Y eso se convierte en una necesidad tan básica como la respiración. Por eso dice, respirar por medio de la oración. Ejercitarse en el servicio. Si un ejemplo nos dio el Señor, es que Él hacía lo que su Padre hacía. Dice, yo no hago nada por mí mismo, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Y es necesario que nosotros sigamos ese ejemplo. Y debemos recibir ayuda espiritual de la Iglesia a través del discipulado, la consejería y el compañerismo. Por eso es tan importante, la Biblia lo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahí es donde podemos realmente ser discipulados, ser aconsejados con la palabra de Dios y tener verdadero compañerismo. Aunque los carnales adulteren todo esto que estamos hablando. Ok, ¿qué podemos concluir? Bueno, el creyente espiritual goza de íntima comunión con su Padre espiritual y con su Salvador. Dios desea tanto que el creyente viva cerca de Él, que Él mismo ha provisto todo lo necesario para hacerlo. Dios hace todo lo necesario para que seamos de su familia, y hace todo lo necesario para que vivamos en su familia, y hace todo lo necesario para que nosotros gocemos de la vida eterna. Gozando de comunión con Dios, el creyente es feliz, esto es, totalmente satisfecho, porque realiza el propósito por el cual fue creado y salvado. Hemos visto las dos caras de la moneda, el carnal y el espiritual. Cada cara depende de la fe y voluntad personal del cristiano. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento y cómo vas a vivir la vida cristiana a partir de hoy? Ya no hay disculpa. Ya vimos lo que la Biblia dice, lo que está revelado, y la decisión es de cada uno de nosotros. Dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, el carnal,
vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por este estudio y gracias por todos los recursos que tú nos has dado. Gracias porque la plenitud de Dios habita en nosotros, porque nosotros hemos entregado tu vida a ti, nuestra vida a ti, y te pedimos, Señor, porque nosotros podamos vivir de una manera espiritual. Líbranos de nosotros mismos y enséñanos a seguir el ejemplo de nuestro amado Jesucristo, bajo la guía de tu Santo Espíritu y por la gracia tuya trabajando en nosotros. Gracias te damos por este estudio y te pedimos tu bendición para lo que resta del día, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues entonces aquí lo vamos a dejar y continuamos con un estudio nuevo la siguiente vez. Dios les bendiga.